Hola, hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso con boquilla. Es un bolso elegante, moderno, delicado, pero lo más importante es muy fácil de realizar y lo vamos a trabajar principalmente en puntos bajos. Miren esta belleza, está bien detallado el paso a paso. La parte de abajo, el otro lateral y en su interior este bolso es muy amplio y espacioso. Quedó pesando 490 gramos, así que espero te animes a tejerlo, que el video tutorial sea de gran ayuda y que disfruten el proceso. En la descripción del video yo les voy a dejar la lista de materiales. Ellos son de Polos Insumos, así que bueno, no siendo más, vamos a dar inicio con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de Polos Insumos. En este caso voy a necesitar lo que es una boquilla de 20 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. O sea, cuando se abre es de 14 centímetros. Y voy a tejer con cordón poliéster. El cordón es plano y es de 5 milímetros. Voy a tejer con una aguja número 4. También para este bolso lo podemos hacer con una boquilla más pequeña, siguiendo el paso a paso con menos cantidad. Voy a empezar y para ello también voy a necesitar un par de marcadores. Iniciamos realizando un nudo corredizo, así. Ingresamos la aguja, apretamos muy bien y vamos a realizar 10 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Ahora que tengo las 10 cadenitas, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar por estos muritos que tenemos acá en la parte de atrás. Ahí vamos a realizar por cada uno de ellos un punto bajo. Entonces tenemos el primero, vamos al segundo espacio, ingresamos la aguja, tomamos lazada, sacamos hacia afuera, tenemos el segundo, igual ingresamos la aguja por el murito, sacamos lazada, 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Así trabajamos entonces un punto por cada espacio. Así estamos trabajando un punto por cada espacio. Así y acá hacemos el último y vamos a contar cuántos llevamos hechos hasta ahí. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ahora en este último de acá vamos a hacer un aumento triple, o sea 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Entonces ingresamos la aguja y realizamos el primer punto. En este primero vamos a poner un marcador, así. Ahora realizamos el segundo, así. Y ahí mismo vamos a realizar el tercero, así. Y ahí ponemos, en el tercero ponemos el marcador. Entonces en los 3 puntos va marcador al inicio y al final, y el del centro queda libre. Ahora vamos a esta parte acá, no en este sino en el segundo. Mira, acá tenemos este, no lo vamos a contar, bajamos la orejita, sino en el segundo. Ahí ingresamos la aguja tomando el bucle trasero y vamos a realizar un punto por cada uno. Uno, vamos al siguiente espacio, realizamos el segundo, vamos al siguiente espacio, realizamos el tercero, el siguiente espacio, realizamos el cuarto, vamos jalando la tirita para irla ocultando. Ahí llevamos 4, el quinto, el sexto, el séptimo, y ahí tenemos el espacio para hacer
el octavo. Entonces, acá subimos 8 puntos antes del aumento triple y después del aumento triple bajamos 8 puntos. Ahora, realizamos cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido y vamos a trabajar en el bucle trasero, o sea, tomando el primero, ahí ingresamos la aguja, sacamos lazada y hacemos el punto bajo. Y por cada espacio vamos a realizar un punto bajo hasta llegar a donde está el marcador. Entonces ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo en la primera y en la segunda vuelta se repite los 8 puntos. Como acá ya vamos a empezar a hacer aumentos, en cada vuelta va a aumentar a este lado, va a aumentar en el centro y va a aumentar acá también. Entonces retiramos el marcador y ahí donde está el marcador vamos a realizar un aumento triple, o sea, 3 puntos en ese espacio. Entonces realizamos uno, realizamos el segundo y acá donde realizamos el segundo, ahí ponemos el marcador porque ahí vamos a realizar el aumento triple de la siguiente vuelta. Entonces ponemos el marcador y realizamos el tercero. Listo. Realizamos el que nos había quedado libre acá. Ahí solo realizamos un punto. Ahora, llegamos a donde está el otro marcador, retiramos el marcador y vamos a realizar un aumento triple. Entonces hacemos el primer punto bajo, ahí mismo hacemos el segundo y ahí donde hicimos el segundo, ahí mismo vamos a poner el marcador. Ponemos el marcador y ahora realizamos el tercero. Así. Ahí tenemos el aumento triple y bajamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y realizamos el último 8 puntos bajos. Ahora realizamos cadeneta de altura, doy la vuelta y siempre para este lado va a aumentar un punto más en cada vuelta. Acá en el centro va a aumentar 2 puntos y acá igualmente un punto. Entonces ahora no haremos 8 sino haremos 9 puntos hasta llegar al marcador. Vamos a contarlos. Entonces realizamos 1 y siempre vamos a trabajar en el bucle trasero. Acá sí. Ahí llevamos 2, vamos con el tercero, 3, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Entonces hice 9 puntos bajos antes de llegar al marcador. Ahora retiramos el marcador y en ese punto vamos a hacer un aumento triple. Entonces realizamos el primero, realizamos el segundo y en el segundo siempre vamos a poner el marcador porque ahí es donde vamos a realizar el aumento triple en la siguiente vuelta. Y hacemos el tercero en ese mismo espacio. O sea, hice 3 puntos en un mismo espacio. Ahora acá vamos a hacer 3 puntos porque recuerden que aumentaban en el centro siempre va a aumentar de a 2 porque sobra uno en este lado y sobra uno en este lado, entonces aumentaría 3. En estos extremos solo va a aumentar de a 1. Entonces 2 y 3. Acá llegamos al marcador, vamos a hacer el aumento triple, entonces realizamos 1. Realizamos el segundo y en el segundo siempre ponemos el marcador. Recuerden siempre poner el marcador porque en el segundo es donde va el aumento triple de la siguiente vuelta. Y realizamos el tercero. Y bajamos 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. En
2, 3, ahí ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacemos el último, el 9. Listo. Cadenita de altura y miren, hasta este momento lo llevamos así. Ahora damos la vuelta al tejido y ahora vamos a subir 10 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Miren, ahí están. Llegamos al marcador, vamos a retirar el marcador y vamos a realizar el aumento triple. Entonces realizamos 1, realizamos 2 en el mismo espacio y vamos a poner el marcador antes de realizar el tercero. Siempre en el segundo punto del aumento triple va a ir el aumento triple de la siguiente vuelta y realizamos el tercero. Listo, ahí tenemos el aumento triple. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 antes del siguiente aumento. Entonces realizamos 1, realizamos 2, realizamos 3, 4 y 5 puntos. Miren cómo nos va quedando. Ya está formando y el cuadradito forma. Y retiramos el marcador y hacemos el aumento triple. Entonces realizamos 1, realizamos 2 y en el segundo vamos a poner el marcador y realizamos ahí mismo el tercero. Así. Y bajamos los 10 puntos que tenemos acá. Ahí llevamos 2, 3, ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá tenemos escondido el último 10. Así vamos a continuar repitiendo lo mismo cada vuelta, aumentando uno a este lado, aumentando acá, van a aumentar 2 puntos más porque mira, acá hacemos un aumento triple que queda uno para este lado y queda uno para este lado. Igualmente acá queda uno para... Entonces, acá aumentaría uno más, acá aumenta de a 2 y acá de a 1. Vamos a seguir repitiendo lo mismo tal cual como lo venimos haciendo, subiendo los puntos que siguen y siempre poniendo el marcador en las esquinas hasta que completemos 13 vueltas. Acá llevo 2 y 2, 4. Miren, una que iniciamos, 2, 3 y 4 vueltas hasta que completemos las 13. Estoy finalizando la vuelta número 13. Hago el último punto, cadenita de altura y miren, vamos a contarlos. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 con esa, entonces en total tenemos 20 puntos antes del marcador, o sea, 20 sin contar el del marcador, 20 sin contar el del marcador y 25 de extremo a extremo. Con este de acá 26 y con este de acá 27, entonces tendríamos un total de 67 puntos hasta acá. 20, 20 y 25, 65 y los dos del marcador serían 67. Ahora vamos a seguir trabajando lo mismo, pero ya no vamos a hacer aumentos. Entonces a partir de ahora vamos a retirar lo que son los marcadores
porque ya no vamos a hacer más aumentos. Vamos a seguir trabajando tal cual lo mismo. Por cada espacio vamos a realizar un punto bajo, siempre en cada vuelta iniciando, tomando el bucle trasero para realizar el punto bajo, así. Así, trabajando por cada espacio un punto bajo. O sea, vamos a seguir trabajando por cada vuelta a partir de ahora 67 puntos en cada vuelta. O sea que sería, vamos a realizar un total de 9 vueltas más sin aumentos. Acá ya vamos con la primera y miren, ya no vamos a realizar más aumentos, solo un punto bajo por cada espacio. Siempre tomando el bucle trasero. Así. Miren. Ya no hago aumentos. Así. Miren. Estamos trabajando un punto por cada espacio. Y en total debemos finalizar con 67 puntos. Si van a trabajar sobre la misma medida de la boquilla. Si es otra medida, pues ustedes van midiendo qué tan, ya ahorita les explico cómo deben medir la boquilla para saber cómo trabajar el cuerpo del bolso de esta forma. Y así se adapta a cualquier boquilla. ¿Cómo adaptar este cuerpo o trabajar un cuerpo similar para cualquier boquilla? Miren, estoy trabajando por cada espacio un punto bajo, ya no estoy realizando aumentos. Quería hacerles esta vuelta para mostrarles que realmente no estoy realizando aumentos. Miren, acá donde iría el aumento, mira, ahí realizamos un punto bajo normal, sin aumentos ya. Y así continuamos. Voy a sacar acá la lazada. Continuamos hasta finalizar la vuelta. Y así tal cual como trabajamos esta vuelta, vamos a trabajar 8 vueltas más. Hasta completar 9 después de las vueltas. Después de las que trabajamos las 13, que hasta la número 13 iba con aumentos, después de la 13 trabajamos 9 vueltas sin aumentos. Aquí ya llevamos la primera y hacemos 8 más. Miren, finalicé la vuelta completa trabajando solo puntos bajos por cada espacio. Y ahí faltan 2, entonces hago este y hago el último acá. Ahora realizo cadeneta de altura, doy la vuelta y sigo trabajando en cada vuelta en los bucles traseros. Voy ya con la segunda que nos lleva voy a mirar que si lo hice bien, sí, en el primero. Cada vuelta la debemos finalizar con 67 puntos. Entonces, voy con la segunda sin aumentos. Así vamos a seguir trabajando hasta que completemos 9 más, 8 más. O sea, completar 9 sin aumentos. Estoy finalizando la vuelta número 9, donde no hacemos aumentos. O sea, 9 vueltas sin aumentos, trabajando 67 puntos en cada vuelta. Ahí hago el último y voy a hacer un punto deslizado acá al final y les voy a enseñar
Entonces, acá tenemos la última donde hicimos el aumento y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la del final 9. Así nos queda por un lado y así se ve la parte de adentro. Miren, así. Y esto tiene una medida de 33 centímetros de extremo a extremo. 33 centímetros. Ahora, vamos a hacer tal cual como hicimos este proceso, tal cual como hicimos este, vamos a realizar otra base. O sea, el mismo procedimiento, las mismas vueltas, los mismos puntos, igual. Esta yo la finalicé acá y lo que hice el punto deslizado al final y pasé la hebra en medio de estos puntos y ahí la rematé. Entonces, vamos a hacer ahora la unión de las dos, así. Entonces, traemos esta parte y vamos a ingresar la aguja acá y luego lo pasamos a este primero, así. Tomamos la hebra y realizamos un punto deslizado. Y ahora tomamos esta, la segunda de acá con la segunda de este lado y seguimos trabajando la unión con puntos deslizados de ambas partes. Miren. Así. Esto es muy fácil de realizar. Es un bolso muy fácil de realizar, la verdad. Para realizar con boquilla, esta versión queda muy fácil de realizar y rápido. Y así entonces nos vamos a ir trabajando un punto deslizado por cada espacio. Es lo único que vamos a hacer tomando, mire, la hebra de adentro con la hebra de adentro o el bucle de adentro de cada espacio y realizamos el punto deslizado. Así. Bien, así nos va quedando, lo voy a enderezar y miren, el cierre se va viendo súper bien, bonito. Voy a apretar un poquito acá, eso. Miren, sigo tomando estos dos. Así sigo trabajando puntos deslizados, haciendo la unión. Miren, estamos haciendo tal cual lo mismo, puntos deslizados, tomando los dos bucles traseros o de adentro, se puede decir los de adentro de los puntos, los bucles, y hacemos el punto deslizado. Miren, unimos los dos, tomamos lazada y hacemos el punto deslizado.
Miren, así todo lo que ya llevamos. Así vamos a seguir trabajando entonces lo mismo hasta que lleguemos acá. No lo grabo todo para no hacer un video tan largo porque es repetir lo mismo y lo realizamos, lo llevamos hasta el final. Acá estoy ya en el final. Miren. Trabajando lo mismo, puntos deslizados de inicio a fin. Llegamos al último de cada extremo y miren, ahí trabajamos el punto deslizado. Miren, ya les voy a enseñar cómo quedó. Miren cómo se ve lindo. Miren cómo se ve en la parte de adentro, se ve súper amplio. Bueno, ya teniendo esta parte así, vamos a continuar acá trabajando así. Entonces, ahí finalizamos y ahí vamos a hacer, esperar la hebra así, vamos a hacer un punto, una cadeneta al aire así. Y vamos a ir a trabajar ahora así. Trabajamos en estos espacios, mira acá, acá, acá. En cada punto que hicimos de cada vuelta vamos a hacer un punto bajo. Entonces, tenemos acá la lazada y mira, ingresamos la aguja acá, tomamos la lazada hacia adelante y realizamos el punto bajo. Ahí vamos a poner un marcador. Acá. Listo. Ahora vamos al siguiente espacio que es acá y realizamos el punto bajo. Estos los voy a hacer un poquito más apretaditos, miren. En cada espacio vamos a realizar un punto bajo. Así. Los espacios están porque es donde, miren, del primer punto de cada vuelta. Esta parte es súper fácil de realizarla. Y solo es, si se han dado cuenta, solo hemos trabajado puntos bajos desde el inicio y ya para la unión trabajamos puntos deslizados y continuamos ahora con más puntos bajos. Miren, así vamos. Yo los estoy dejando apretaditos para que tenga más firmeza en la parte de arriba cuando ya le vaya a poner la boquilla. Miren, solo puntos bajos. Acá hacemos el del centro. Continuamos a este lado. Este no lo tomé bien, entonces me regreso y lo hago bien. Ahí. Y continuamos lo mismo. Continuamos entonces por cada espacio que hay trabajando un punto bajo hasta llegar a este extremo. Avancé y acá entonces realizamos antes del último. Acá tenemos este, lo realizamos y acá en el centro no vamos a realizar sino acá donde tenemos el punto, la vuelta del punto, ahí realizamos. Y mire cómo nos queda. Así nos debe quedar. Listo. Ahora continuamos igual trabajando lo mismo, los mismos puntos, en los mismos espacios. Mire, ahí están los espacios. Ustedes no se van a perder porque ahí están los espacios. Y lo único que estamos trabajando es puntos bajos. Así vamos a continuar por cada espacio, hasta que lleguemos igual a este extremo. Avancé y acá estoy a 2 de terminar. Entonces hago este de acá y hago el último de acá. Miren. Ahí. Ahora vamos a retirar el marcador. Vamos a sacar la aguja así. Vamos a pasarla aquí.
así, y nos vamos a venir acá, la vamos a apretar muy bien y vamos a entrar acá, miren, vamos a entrar al primero, así, vamos a sacar la lazada y vamos a hacer un punto centrado, y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar puntos bajos centrados, miren, así, bien apretaditos, así, así bien apretaditos. Por cada espacio vamos a dar la vuelta completa trabajando puntos bajos centrados. Miren, así nos queda. Este color es bien bonito. La cámara no le hace justicia, pero el color es muy bonito. Tengo demasiada luz y hace que el color se vea como muy pálido, pero él es un verde pistacho, es muy bonito el color. Solo que pues, como les comento, la cámara no le hace justicia. Y así seguimos trabajando un punto bajo centrado por cada espacio, por cada punto de la vuelta anterior. Mira, estamos trabajando en cada punto que hicimos de la vuelta anterior, trabajando un punto bajo centrado, y vamos a completar la vuelta completa hasta llegar a esta parte. Estoy finalizando la vuelta de puntos bajos centrados. Acá estoy en el último prácticamente. Hago este. Y acá el último. Ahí no lo hice centrado. Saco la aguja y miro que lo haga adentro, que me salga centrada la aguja. Ahí salió centrada. Y listo. Ahí finalicé. Ahora lo que hago es que voy a cortar. Eso. Sacamos la aguja así. Con la hebra. La pasamos acá. Ingresamos la aguja acá. Sacamos la hebra así. Y ahora vamos a la parte de adentro. Con una aguja más de punta más pequeña, sacamos la aguja así en el centro, llevamos la tira hacia adentro, el pedazo de cordón, y miren, ahí tenemos un cierre perfecto. Lo arreglamos acá. Ahí. Ahora, apretar un poquito más. Miren, ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a ocultar en la parte de adentro, en los puntos internos. Lo vamos a llevar hacia abajo. En estos puntos de acá los vamos a ocultar. Entonces, así, tomo en la punta la hebra bien y la paso por esos puntos hacia abajo, así. Ahí ya la podemos dejar. Quemamos a ras, quemamos esa puntica y la pegamos contra el cuerpo así. De ahí ya no se va a salir. Ahora vamos a organizar bien el cuerpo. Miren qué amplio nos va a quedar. Queda súper amplio. Vamos a organizarlo bien así. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer la boquilla. Yo la tengo acá lista. Y vamos a meterlo aquí. Así. Así. La vamos a organizar bien para que vamos a llevar bien arriba y vamos, por ejemplo, acá en el centro. Miren, acá en el centro, acá tenemos el centro, entonces ahí vamos a sacar, trajo un pedacito de cordón y voy a poner
Mire que quede ahí en el centro. Entonces lo voy a amarrar para que el de ahí no se me vaya a mover. Lo voy a amarrar muy bien. Hacer otro nudito para que el de ahí no se me vaya a correr. Igual hago lo mismo acá. Ahí en el centro. Ingreso la aguja. Saco el pedacito de cordón. Y apretamos muy bien. Así. Igual acá. Y empezamos a acomodar así el cuerpo. Y mira, él se ve algo así. Y lo que vamos a hacer es que acá, donde es el centro también de acá, miren. Acá vamos a poner otro pedacito de cordón. Ahí. Así. Y lo mismo a este extremo. Listo. Ahora traigo una palita de estas y vamos a empezar a organizarlo aquí. Aquí voy a soltarlo un poquito. Y mire, vamos a empezar a meter acá. Vamos a bajarla un poquito más, así, para que esto nos ingrese bien acá. Así. Con la palita vamos metiéndolo así. Miren, lo vamos a ir metiendo así. Él lógicamente pues como no queda bien apretadito, se va a ir saliendo, pero ya cuando hagamos la costura ya va quedándose ahí. Así lo seguimos haciendo. Ustedes verán si quieren hacerlo todo de una vez o van haciendo por partes. Yo voy a ir haciendo por partes. Por ejemplo, ya tengo esta parte acá, entonces voy a meterla bien para empezar a hacer la costura. Empujamos bien el punto hacia allá para poder hacer la costura. Listo. Entonces acá tengo lo que es la aguja ya con nylon. Lo tengo doble porque el nylon es bastante delgado, entonces por eso lo tengo doble. Y ahora lo que voy a hacer acá, con mucho cuidado, voy a empezar a hacer la costura de acá. Miren, donde está el primer espacio, aquí. Y con mucho cuidado que no se me vaya a enredar, como acá, que ya se me está enredando. Entonces lo voy a tomar con mucho cuidado y lo voy a llevar hacia adentro así. Ahora, aprieto bien cada una de las tiritas y ahora, miren, lo paso por la segunda, que es ahí, y lo llevo hacia adentro así. Y vuelvo y repito, me voy al primero, paso la aguja por el primer espacio,
Miren. Ahí sale la aguja en ese primer espacio, acá está. La sacamos completa. Miramos que no se nos quede ninguna cuerdita por acá. Y apretamos muy bien ahí y lo llevamos al segundo. Miren. Ingresamos al segundo espacio y lo apretamos muy bien. Y listo. Ahí ya tenemos 2 costuras, él ya nos queda ahí asegurado. Ahora pasamos al siguiente. Miren, acá. Ahí hice la costura. Y miren, él salió en el siguiente espacio, la aguja ahí la tengo. Entonces la termino de sacar. Aprieto muy bien. Que miren, no se me enreden estas cositas que tenemos acá. Listo. La apretamos bien. Y ahora la pasamos por la siguiente. Así. Entonces él sale acá. Lo saco ahí para asegurarlo mejor. Listo. Ahora me regreso al siguiente. Miren. Vuelve a salir. Ahí. Ahí sale. Miren, que no se nos enreden estas partes. Y lo ingreso nuevamente acá al segundo. Miren, y él sale, lo vamos a sacar acá. Miren, ahí entra. Ahí entra y acá sale. Listo. Hasta ahí vamos bien. Apretamos bien. Y ahora vamos al siguiente. Este lo voy a meter un poquito más. Eso. Ahí. Entonces, vamos al siguiente. Miren, ahí está saliendo. Tener cuidado. Les recuerdo varias veces, tener cuidado que no se nos enrede antes de apretarla. No sea que reventemos el nylon. Miren, apretamos. Y voy al siguiente. Miren, ahí entró. Y acá salió. Que no se me ve ahí. Entonces, ahí salió. Apretamos bien. Todas las hebras que nos queden bien apretaditas y nuevamente nos regresamos para hacer la segunda costura en un mismo espacio. Entonces, ahí. Y lo llevamos hacia adentro nuevamente. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a organizar los siguientes, que son los de acá. Corro un poquito. Miren. Así. Voy a correr un poquito acá. Ahí, como les dije, lo vamos haciendo por partes para que no se les dificulte, lo van haciendo por partes. Ya sea que tengan esta medida de nylon o tengan esta medida de boquilla o una boquilla más pequeña o más grande. Entonces vamos al siguiente. Mire, ahí salió la aguja. Acá salió la aguja. La sacamos completo, que no se nos vaya a enredar el nylon. Es muy importante. Yo sé que es un proceso, poner la boquilla es un proceso más difícil, pero no imposible. Y miren, vamos al siguiente espacio. Ahí está. Y sacamos la aguja. Ahora lo pasamos por el anterior nuevamente para hacer la segunda. Estar pendiente acá que salga la aguja. Ahí. Sacamos bien, apretamos bien el nylon y nuevamente nos regresamos a este. Así. Ahora vamos a hacer acá este de acá. Y miren. Ahí salió la aguja. Lo llevamos hacia adentro. Ya estoy acá en la curva prácticamente. Ahí.
saco el nylon, bien lo aprieto, me regreso al anterior con mucho cuidado. Con mucho cuidado apretamos bien y lo regreso hacia adentro. Y miren, ya les voy a mostrar lo que llevamos. Miren, esta es la parte que ya llevamos cosida. Así vamos a seguir el procedimiento tal cual el mismo. Vamos a hacerlo hasta la mitad tal cual y ya les enseño cómo me va quedando. Vamos metiendo acá el cordón así con la palita. Miren, lo vamos metiendo ahí, lo vamos empujando los punticos hacia adentro así. Ahí lo vamos empujando y vamos haciendo parte por parte para no hacerlo más difícil. Ya estoy llegando al centro del bolso y miren, ya llegué a donde está el cordón y voy a quitar el cordón y miren, así se va viendo, si lo pueden apreciar, así se va viendo y así va quedando por dentro. Así que vamos a meter las otras partecitas. Vamos a seguir con el mismo proceso, solo les iba a mostrar esta parte. Hagamos un poquito más el tejido hacia acá. Seguimos haciendo tal cual lo mismo, vamos trabajando por espacios. Esta parte va acá, pero yo voy a ir siguiendo trabajando por espacios. Voy a trabajar hasta acá y ya les enseño con mucho cuidado que el nylon no se nos enrede. Yo tengo mucho cuidado, me demoro más, pero trato de hacerlo despacio y con cuidado que el nylon, mira, acá ya se me enredó. Voy a quitar este nudito. Ya acá logré desenredarlo, entonces lo que sigo haciendo es lo mismo, las mismas costuras. Miren ahora dónde va a salir. Sigue saliendo al siguiente y ahora, mira acá que no se me vaya a enredar, siempre tener cuidado y lo llevo al siguiente. Miren, ahí está. Ahí se me salió, entonces con la palita lo que hacemos, siempre tener la palita a la mano para estar metiendo los puntos bien. Eso. Así. Sacamos un poquito el tejido hacia arriba para que tenga más espacio de entrar bien acá los puntos, para poderlos asegurar muy bien. Entonces, volvemos a meter la aguja ahí con mucho cuidado. Miren, acá. No sé si se aprecia bien ahí. Y la llevamos nuevamente al siguiente espacio para hacer la segunda costura. Estoy haciendo 2 costuras en cada espacio, o sea. Mire ahí, aprieto muy bien, siempre apretando muy bien para que quede bien asegurada. Así. Voy al siguiente espacio. Miren, ahí sale la aguja. Ahí sale la aguja. Voy a empujarla. Miren, ahí está saliendo, salió. Y desenredo estas partes de acá donde se me queda el nylon. Lo llevo bien hacia adentro. Yo lo que hago es que aprieto bien para que darle seguridad a la costura. Mire, saco ahí, me devuelvo al siguiente. Ahí sale la aguja. Apretamos bien el nylon, bien apretadito, y lo regreso. Y mira dónde sale la aguja. Ahí. Y así seguimos haciendo la costura hasta llegar a esta curva. Ya cuando esté en esta curva les enseño lo mismo, el mismo procedimiento. Estamos haciendo tal cual lo mismo. Es para no hacer un video tan largo, entonces yo le grabo por partes la costura. Esto es ya lo que he avanzado. Llegué a esta curva y miren, así se va viendo por fuera. Y vamos a continuar entonces. Yo lo que voy a hacer es que voy a seguir, miren, yo sigo. Acá lo voy a enderezar bien para hacer lo que falta de este lado. Miren, acá está el centro. Si lo pueden apreciar bien, entonces vamos a seguir la costura hasta llegar hasta el centro. Miren,
Esto es todo lo que ya yo he cosido y ahora ya voy a llegar acá al centro voy a seguir cosiendo hasta llegar al centro, voy a seguir haciendo el mismo procedimiento tal cual lo mismo, cosiendo. Miren, acá tengo, entonces voy a hacer otra costura acá en el video. Entonces, que no se nos vaya a enredar el nylon y que quede bien adentro. Apretamos bien eso, lo tensionamos bien y miren, vamos al siguiente espacio, tanto aquí, para que él salga en este lado. Mire, ahí sale la aguja. Entonces, con mucho cuidado apretamos bien el nylon y pasamos la costura nuevamente hacia adentro. Miren, así. Y miren, como él empieza a salirse, entonces lo vamos apretando eso. Ya en la siguiente costura ya queda más firme y ya de ahí no se va a salir. Miren. Puede ser un poco complejo, pero no es difícil, no es algo imposible de realizar. Y miren, llevamos la costura nuevamente hacia adentro y listo. Y así tenemos ya la costura afuera y también adentro. Y ahí seguimos hasta llegar acá y luego ya les muestro cómo seguimos acá para ya finalizar el proceso. Miren, he hecho la costura hasta este lado, ahí ya. Ahora vamos a retirar el marcador y vamos a cuadrar bien esta parte del centro. Y miren, la vamos a cuadrar que esto nos quede acá en el centro. Entonces, empezamos a organizarlo bien acá y vamos a empezar a ingresar acá lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este tramo. Miren, pero miren, esto nos queda acá en el centro. Listo. Y ahí no va costura, lógicamente. Cuidado. Entonces organizamos bien, metemos bien el punto. Y lo vamos haciendo por partes. Recuerden que lo vamos haciendo por partes para que no se nos haga muy difícil. Ahí tenemos ubicado el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no terminar la costura ahí? Vamos a coser afuera, pasar costura hacia afuera. Luego la regresamos por ahí mismo, pero un poquito más largo. Él no se va a notar afuera para nada. Y así continuamos con la misma costura para no reventar en un lado y luego empezar, no, sino seguimos con la misma hebra, ocultando muy bien. Tengo un pedacito ahí de nylon afuera, ya, ahora sí, nuevamente aquí lo llevo hacia afuera, por ahí mismo donde entró, lo llevamos un poquito más hacia afuera, miren, así, nuevamente lo regreso hacia adentro. Listo, ahí ya está listo para empezar a hacer la costura del otro lado. Entonces volvemos a organizar acá, eso, listo, y vamos a empezar con las primeras costuras de este extremo. Recuerden que vamos organizando los puntos por partes, así que voy a llevar la aguja a este lado, miren, ahí, y la voy a sacar acá en el primer espacio, ahí, y sigo trabajando que no se nos enrede el nylon. Acá lo tengo enredado en algún lado, acá está, listo. Paso al siguiente espacio, ahí, lo llevo hacia adentro, pero que salga, mire, siempre tratando que salga así. Y listo, ahí hago la primera costura, aprieto bien el nylon, me regreso al primero. Mire, ahí está en el primero y lo paso al segundo. Miren. Ahí, y lo paso por el segundo en una parte donde quede durito. Entonces, si acá se nos sale, entonces lo que vamos haciendo es que vamos con la palita metiéndolo así. Listo. Ahora, nuevamente organizamos acá otro punto para hacer la costura del siguiente. Entonces, ahí salió.
y la vamos a pasar al siguiente. Miren. Para hacer la costura, mira, ahí está la aguja para hacer la costura con el siguiente. Listo, ahora la llevamos hacia adentro. Así. Y así vamos a continuar entonces realizando la costura de este lado, tal cual como lo hicimos acá. Vamos a ir asegurando bien. Mira, vamos a ir corriendo para que él pueda ingresar bien acá. Lo vamos organizando bien. No va a sobrar espacios. El único espacio que debe quedar centrado acá, acá y lo mismo acá con esto, frente con frente, pero vamos organizando tal cual como lo hicimos en este lado. No es difícil, la verdad no es algo difícil, no es un poquito complicado de pronto la costura. A este punto ya he llegado, miren, ya he cosido todo esto y ya estoy acá donde tengo el otro marcador y listo. Lo vamos a retirar y voy a continuar arreglándolo bien y trabajando lo mismo. Voy a continuar trabajando, vengo trabajando lo mismo, ingresando acá y voy trabajando punto por punto. Y mire ya como ya se empieza a ver adentro, súper bien. Y voy a sacar la costura entonces en el siguiente. Miren, vengo haciendo lo mismo todo el proceso. Llevo esto hacia adentro. Y un truquito es que yo ahora cojo el nylon, lo pongo acá adentro para que no se me enrede afuera y vuelvo, paso costura por los dos. Miren, ahí está. No se aprecia muy bien, pero miren. Ahí. Y paso la costura, ingreso nuevamente y paso la costura acá. Siempre tomando una parte durita. Ahora voy al siguiente espacio, mírenlo ahí. Ahí y sale la aguja acá. Mire, ahí está. Hago la costura, desenredo acá. Hago la costura bien, con mucho cuidado. Aprieto bien el nylon. Y ahora llevo la costura nuevamente al siguiente espacio. Mira. Entonces ahí como se me salió, lo que hago es que, miren, meto bien. Así. Y ahora sí voy a llevar la aguja hacia adentro. Mire ahí. Y hago la siguiente costura, me regreso al primero. Y vuelvo y salgo en el segundo. Ahí. Y listo. Y así continúo trabajando lo mismo. Voy metiendo estos así. Continúo el proceso hasta llegar hasta este espacio. Y miren. Miren cómo nos está quedando, qué amplia se ve en la parte de adentro realmente. A pesar de que tengo mucha luz, no se aprecia bien el color, no es así de clarito, es un color más verde pistacho. Así que bueno, me voy a adelantar el proceso. La costura es tal cual lo que les dije desde el comienzo, por eso no hacemos normalmente un video muy largo porque es repetirlo. Estoy ya realizando lo que es la última costura. Apretando bien el nylon. Y paso la aguja nuevamente. En esta última le hice 3 costuras. Con esta sería la tercera. Y miren. Apretamos bien el nylon que no nos vaya a quedar enredado. Listo. Y sacamos ya el último marcador que teníamos acá. Y miren. Ahí quedó en el centro. Miren. Ya ahorita les voy a enseñar mejor. Aquí ya voy a cortar. Hago unos 4 nuditos. Tres. Listo. 4 nuditos. Entonces ahí lo que hago es que corto y con el encendedor quemamos a ras. Eso, así. Ahora, miren qué amplia se ve en la parte interna. Este bolso se ve súper amplio. Voy a organizarlo bien. Lo mismo acá. Organizamos bien la parte de abajo. Le damos formita, mire cómo se ve.
Y ahora vamos a pasar a cerrar. Entonces, y así ya el bolso se ve cerrado. Les voy a enseñar mejor. Entonces, miren, así me quedó ya lo que es la parte de adelante. Así me quedó lo que es el lateral, la parte de atrás, el otro lateral, y así quedó la parte de abajo. Así que va a quedar bastante amplio en su interior. Miren lo amplio que es en su interior, y aparte de todo es súper liviano. Con la boquilla y el cuerpo me quedó pesando 490 gramos, y esto tiene una medida de ancho. Lo que es el frente tiene una medida de 23 centímetros de alto. De alto tiene una medida de 18 centímetros y de profundidad tiene una medida de 13 centímetros. Así que bueno, a esto para el del rollo me quedó esto, lo que quiere decir que ustedes le pueden realizar una asa si quieren tejida para llevarla acá, o en mi caso yo le voy a poner cadena. La tengo acá 120 centímetros y los tengo doblados, y en cada punta le puse lo que es una argolla mosquetón. Entonces lo ponemos acá, y la llevamos al hombro o como ustedes quieran. Un truco que les voy a dar es que este diseño ustedes lo pueden realizar para cualquier boquilla. Ustedes pueden empezar con la misma cantidad, y lo que hacen es que le disminuyen la cantidad de vueltas tanto del frente como del lateral, dependiendo del ancho de la boquilla. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar las medidas bien de la boquilla y la lista de los materiales. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto. Recuerden que estos materiales son de Polos Insumos.